Algo de historia de la Escuela Pública Pere Calders de Poliñá. Construcción de la primera escuela de Poliñá, la posterior ampliación y las luchas de la AMPA. Poliñá venía de ser un pueblecito pequeño, eminentemente agrícola y ganadero. La industria crecía a tal ritmo que en los años 1981 ya superábamos los 2.500 habitantes, pero lo que no crecían eran los servicios básicos. Había mucho déficit en equipamientos sanitarios, escuelas, incluso el agua. El suministro era en pozos y la industria iba creciendo y demandando ese servicio con el cual pareciera que no había contado. Esto creó muchos problemas en la población. El agua no llegaba a las viviendas, sobre todo a los pisos. Los propietarios de las tierras estaban más interesados en vender las tierras a los constructores y hacer el negocio. Sus tierras fueron calificadas de rústicas a industriales, lo cual supuso un aumento del valor importante. No estaban por otras cosas como el bienestar de las personas. Eso sí, todos muy unidos con quienes dominaban la situación desde el pequeño consistorio para que nada cambiara. Pero los problemas existían y no eran pocos. El colegio estaba en los barracones donde hoy se encuentra el Casal Pérez de Llobes y Correos, pero con el crecimiento se veía cómo faltaban plazas y había que encontrar otros espacios en el pueblo. Llegó el momento en el que los comunistas del PSUV dejamos la sede para ubicar a los alumnos de P3. Otro lugar que se ocupó fue el espacio donde se encontraba la policía. Aquí comenzó la movilización a favor de la construcción de una escuela donde todos los niños estuvieran juntos con los servicios necesarios, biblioteca, laboratorio, etcétera, etcétera. Una enseñanza de calidad. Fue el principio de muchas luchas vecinales. Se realizaron muchos cortes de carretera, manifestaciones en las delegaciones de enseñanza de Sabadell y de Barcelona. Finalmente se consiguió que hicieran la escuela, denominada Escuela Pública Mixta de Poliñá. El APA estaba en manos de personas que controlaban la dirección de la escuela y el ayuntamiento. Todo eran problemas. Era como un búnker. Tal como se avanzaba, se iba viendo que los padres querían participar más de la educación de sus hijos y se presionó para estar en los órganos colegiados, como el Consejo Escolar o Consejo de Dirección. Esto hizo saltar a la secretaria de la APA. Al principio se cambió de junta y se empezaron a hacer actividades conjuntamente con el profesorado. Fue una etapa muy entrañable, ya que había una muy buena sintonía entre toda la comunidad educativa, normalizando la tarea de la educación de nuestros hijos e hijas. Una de las actividades más importantes que llevó a cabo la APA fue la distribución de libros de texto. Directamente de la editorial, la Junta se encargaba de su distribución con el consiguiente ahorro económico para las familias. Al cabo de algunos años, la que había sido secretaria de la APA, directora del colegio, y montó otra con un grupo de padres. Uno de ellos pusieron una librería y a partir de aquí, por parte del ayuntamiento, nos prohibieron distribuir los libros desde el colegio. Una vecina de Poliñá nos dejó un local para seguir haciéndolo. Vinieron y lo precintaron y detuvieron al presidente de la APA. El resto de la Junta seguimos distribuyendo los libros en la plaza de Balmes.
Nuestra escuela no tenía nombre propio. En el año 1991, desde la Regiduría Municipal de Educación, se contactó con el escritor Pere Calders, el cual había pasado veranos en una masía de la zona. Con su visto bueno se cambió el nombre, pasando a llamarse Escola Pública Pere Calders de Poliñá, a la cual asistió encantado a descubrir la placa con el nuevo nombre. Pero el pueblo seguía creciendo y faltaban aulas. Se habían ocupado espacios para otras actividades escolares. Ante las nuevas necesidades se inició una larga etapa de negociación desde el ayuntamiento conjuntamente con la AMPA. Ahora sí se recogía la realidad de la sociedad, madres y padres de alumnos, aunque siempre han sido la mayoría madres con el Departamento de Enseñamiento de la Generalitat, que en principio solo estaba dispuesta a construir un aula, máxima 2. Así, en 1992 empezaron las obras de ampliación de 8 aulas, las mismas que tenía la escuela, con lo que se dobló. Eso sí, el ayuntamiento tuvo que aportar 25 millones de las antiguas pesetas. Valió la pena. La ampliación se inauguró en el 1993 con una fiesta protagonizada por los alumnos y la presencia nuevamente del Pere Calders. Esta foto recoge una fiesta de la colocación del nombre del Pere Calders. Nota de Antonio Aldana Moruno. Antonio fue un buen presidente de la AMPA y nos ha enviado esta nota para que se conozca qué ocurrió en esa época. Dice: se estableció por primera vez los órganos colegiados de la escuela, consejo escolar, consejo de dirección, y gracias a las negociaciones de la AMPA, con un grupo de profesores digamos con nuevas disposiciones más de acuerdo a los tiempos, se pudo cambiar la dirección del colegio, con claras reminiscencias franquistas, por otro más representativo de los diferentes colectivos que concurren en un centro escolar público, no sin antes haber tenido que luchar con intentos de pucherazos por parte de la vieja dirección, como editar las papeletas de la elección de representantes de los padres de alumnos con diferentes tonos, sepia o blanco, según la propuesta viniera de representantes de la AMPA o de la vieja guardia postfranquista, con objeto de controlar el voto y ejercer represalias posteriores. Ja estem tots junts era la expresión popular de aquel momento.